Dios ha levantado una congregación que está presentando ofrendas, holocaustos, conforme a la enseñanza y conforme al diezmo, cómo se debe dar cumplimiento con los diezmos. Ahí se debe llevar y presentar en ofrenda, en agradecimiento al Señor. También hay muchos hermanos que dicen, hermano, no, pero este dinero yo lo voy a dar a las viudas, yo lo voy a dar a los pobres, a los menesterosos. También sería muy bueno. Por eso hay trabajos de obra de bien social. Hay trabajos de obra de bien social. Pero la Escritura dice en 1 Corintios capítulo 14 versos 40, dice que Dios es orden. 1 Corintios capítulo 14 versos 40 dice que Dios es orden. No es que en la iglesia todo el mundo agarra, o Raimundo y todo el mundo agarran los diezmos. No, hay que ser uno celoso. Por ejemplo, cuando yo caminaba en la obra, varias hermanitas sacaban, y no le voy a mentir, sacaban 800 soles, 1000 soles, hasta 1500 soles. Hermano Osvaldo, para que lleves el diezmo y me lo vayas a dejar allá en el lugar indicado. Yo al ser una persona mala realmente le cogía esa plata y me la llevaba y me la gastaba. Pero yo que le decía, hermanito, no, esto no debemos tocar nosotros. No ofrezca a cualquier persona. Usted debe acercarse a las autoridades. Para eso Dios establece autoridades. Por ejemplo, quien debe hacer esta distribución de estos diezmos hoy en día, Dios ha establecido a una persona, así como en el tiempo de Ezechías. ¿Se da cuenta? Ezechías no era Dios, tampoco era el hijo de Dios, tampoco era un profeta. ¿Qué era Ezechías? Ezechías era el diezmo y las primicias. Ahora sí, parte 2. El diezmo y las primicias, parte 2. El diezmo y las primicias, parte 2. Parte 2 quiere decir que continuamos. Hemos hablado de la historia. Tanto así que en el tiempo antiguo, hermana, mira usted que me está preguntando. Por ejemplo, en el caso de Jacob. Jacob le dijo un día a Dios: Señor, si tú me das esto, parte de lo que yo tenga, la herencia y todas las bondades. Gracias a mi hermana Nata de Laiza por ayudarme a compartir. Muchas gracias. Saludos a su mamita. Entonces, parte de lo que yo obtenga, de todo lo que tú me bendigas, oh Señor, es como que yo le digo, no, Señor, voy a poner un negocito. En este negocio, todo lo que tú me bendigas, Señor, una parte será para ti, Señor. Este es un compromiso que yo le hago. Y yo sé que muchos de ustedes le hacen esto. Aquí nadie va a decir que no. Ponemos un negocio y estamos allá, Señor. Ya sabes, Señor. Crezco, yo te voy a dar. Le voy a dar al pobrecito en la esquina. También el de allá, Señor. Todos lo hacemos esto, porque todos tenemos el anhelo de prosperar económicamente. Y nadie va a decir que no. Entonces, ese compromiso que usted hace con Dios, eso se llama diezmo. Es un pago, que usted una retribución que le da a Dios. Gracias, hermana Elizabeth Ramírez Paucar de Japón, que también está en la transmisión. Gracias a mis hermanos por estar presentes. Entonces, libro de Génesis capítulo 28, versículo 22. Libro de Génesis capítulo 28, versículo 22. Pero bueno, para que ustedes entiendan todo, mejor, ¿no? Vamos a leerlo. A ver, desde el desde el 20, 21 y 22. Es toda la historia. Porque Jacob tuvo un sueño. Primero de la casa de Dios, de que estas puertas del cielo, dijo esto. Pero hay una parte que recalco de él y me agrada. Ahora escuchemos. Libro de Génesis, capítulo 28, versículos 20 al 22. Allí Jacob hizo esta promesa:
Si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da qué comer y con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi Padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios, y siempre te daré, oh Dios, la 10ª parte de todo lo que tú me des. Amén. Bendito sea el Señor. Y hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, dijo Jacob. 22. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Quiere decir, de todo lo que Jehová Dios le bendijere a Jacob, él le hizo un voto. Ese se llama un voto de compromiso con Dios. Mire que no le he dicho, mira, solamente te dije de las cabras, de los corderos. No, de todo. De todo lo que tú me das, yo te daré el diezmo. Eso él voluntariamente dijo o no dijo. O sea, él está haciendo un acuerdo con Dios. Claro, una promesa. Ahí nadie le puso cuchillo al pecho, nada. Él solito dijo. Como nosotros, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho lo mismo? Señor. Pero claro, también a veces nosotros pedimos de más ya. Señor, si me ganas la tinca, te prometo que te levanto un campo real. Que también ya pedimos demasiado ya. Señor, si me das un par de millones nomás, no mucho te pido. Entonces estamos pidiendo en el aire. Es como cuando el hermano Osvaldo y sus historias, cuando él tenía el sueño de los tesoros, cuando el hermano Osvaldo le mostraba, me acuerdo que yo veía en sueños. ¿Eras hermano? No era hermano todavía. En sueños se me aparecía un muerto. Bueno, decía que era muerto, una champaña, no entendí bien todo el misterio. El hecho que se me apareció un pirata. Y el pirata decía que en la casa donde estaba yo, por ejemplo, esta casa, un ejemplo, ¿ya? Eso era en Ecuador. Dice que antes era ahí, dice, orillas del mar, o bueno, no sé. Y dice que ahí enterró un tesoro. Casualidad, justo en el cuarto donde yo arrendaba más al lado, había enterrado este pirata su tesoro. Entonces, yo realmente ya estaba un poco más aburrido. Y bueno, el miedo sí me embargaba. Yo era bien miedoso, peor que ese muñeco de Scooby-Doo. Era bien miedoso. Y este muerto realmente todas las noches llegaba a golpearme la puerta y a caminar escalera. Entonces, hasta el último me dijo: quiero darte un tesoro. En un sueño, no en la vida real, me caía patas arriba desmayado. Era un sueño. Ya no tuve donde correr, en el sueño me agarró. Entonces, yo ya le dije que bueno, ya a la cansada que me dé. Entonces, en el sueño me lleva y abre la tierra y me muestra que ya otra vez llegó. Entonces, y me muestra y habían 5 ladrillos. Así les soy sincero, lo que yo vi en el sueño. 5 ladrillos. Y los ladrillos eran de oro puro. Habían cadenas como esas de amarrar las motos, pero eran de oro. Habían también unas perlas. Y entre ellos había un diamante. Un diamante muy grande, del tamaño de una naranja. Del tamaño de una naranja. Bueno, lo que además me dijo es un misterio que me lo llevo yo. Lo importante de todo esto es que realmente para mí me parecía mucho. Yo le soy sincero, no es que no, además se hace lo humilde, bien que quería, no. A mí sí me hacía mucho. ¿Y sabe lo que yo le dije? Solamente dame un pedacito de ese ladrillo. Y ya con eso nada más, lo demás regada. ¿Y sabe lo que me decía este muerto o esta pesadilla? No sé. Me dice, no, es que todo tengo que darte. Yo le decía, no, poquito nomás. Yo en mi mente, a pesar que era en mi sueño, a pesar que no era conocedor de Dios, yo también pensaba, dice, yo con tanto dinero me van a matar, ni bien lo venda, me van a matar, me van a robar. Entonces, solamente pedía un poquito. Nada más. Y me acuerdo que en mi ignorancia, lo primero que yo decía, porque mi hermano ya era israelita, entonces yo decía, Señor,
Así me arrodillaba en las madrugadas, antes de cavar este entierro. Le decía, parte de todo esto, tú sabes que yo no necesito todo. O sea, no tenía esa ambición. Pero yo prometo levantar tu templo. Es el campo real en Huaquillas. Yo sí le dije, no tengo por qué mentir, pero no era israelita. Simplemente era como un pago, o sea, me sentía agradecido. Bueno, todavía ni me daba, ya me sentía agradecido porque tampoco nunca me lo dio. Esa es otra cosa, no voy a decir, no, el hermano, van a caerme en mi casa a levantarme con peso. No, no me dio, o sea, no es que no me dio, sino que no hallé. La parte más graciosa, porque cuando yo le dije al pirata, no sé, le dije en el sueño que yo ya no quería porque es un compromiso. Mi padre había enseñado, mi padre era muy creyente en estas, en estos encantos. Sí, ya normalmente era tormentoso los sueños. Me insistía y me insistía, entonces, pero mi padre ya me había enseñado. Mi padre era muy creyente, mundano era. Entonces él de la ciudad de Loja, de hermanos de Lojas que me están viendo en Ecuador. Esa tierra, así como Cajamarca, creen bastante en las entierros, no sé cómo dicen en el Perú, en Ecuador le dicen entierros, cuando la gente entierra oro, así con diferentes abusiones. Entonces, yo le dije que no quería todo, y el hombre que coja todo, yo le decía que no, y en eso, hasta que ya le dije, ya bueno, ya, como no me dejaba de molestar, comencé a cavar, y justo era donde yo arrendaba, y tuve que pedirle permiso al dueño mintiendo, porque si le decía que ahora me traía toda una retroexcavadora y tumbábamos la casa. Entonces yo le dije que voy a romper una parte porque había una fuga de agua. Y precisamente le rompí su cemento al pobre vecino, en un radio como de 1 metro por 2 metros, como para acabar un entierro. Le cavé, le rompí y créanme lo que si me decía la señora, pícame por aquí, no le he picado. Pero como era bueno, el otro que me acompañaba también sí tenía la necesidad. Vio, bueno, salía saliendo. Comenzamos a romper, a cavar 1 metro, 2 metros, 3 metros, parecíamos topo cavando. A la final era 2 de la mañana, imagínense, con una velita alumbrando, no había foco, no había nada. Y después se me mete en la mente y digo, ¿y qué tal si nos entierra aquí? Y me entró el miedo y hemos salido despavoridos. Al siguiente noche otra vez los sueños me dice, termina, ya lo vas a encontrar. Y otra vez era el mismo sueño. Hasta que me fui en la madrugada y lo cavamos. Y verdad, llegamos, encontré los ladrillos. No van a creer, pero no eran ladrillos de oro, eran ladrillos King Kong, de esos de construcción. Esos gruesazos, naranja. Habían 3 caracolas de mar, caracolas vacías, secas. Habían como más de 5 o 6 cucarachas dentro de las caracolas, cucarachas grandotas. Y unas piedritas bonitas. Nada más. Eso fue todo. Se lo metió en un saco, se lo sacó. Mi promesa seguía en que yo iba a pagarle a Dios un tributo en agradecimiento. Hasta que, bueno, eso no se transformaba, nunca se convertía. Sabe que un ladrillo nadie le va a comprar más que si le vende por millares. Entonces, mi padre dijo, échale gasolina. Y en esa gasolina, eso se va a transformar vuelta en oro. Ese es un encanto que le puso esa persona. Bueno, yo gastando mi plata más, me gasté mi dinero comprando gasolina, que échale fósforo y tanta cosa. Entre eso, nunca se volvió. Cada vez se volvía más negro. Las pobres cucarachas, lo que estaban caminando, se quedaron, pero así, tiesas. Así se quedan tiesas, ya secas, ya muertas. Pobres cucarachas las hice arder. Entonces, nunca se convirtió en nada. A ver, un poquito más, le echamos más gasolina, más candela, tampoco, más se ahumaba. Hasta que el último, he dejado botando ahí mis ladrillos hasta el día de hoy. El otro amigo que acabó conmigo dijo, no, yo sí me los quedo, de repente se convierte, bueno, quédatelos. Tampoco no me hago de menos, no voy a estar peleándome por un poco de ladrillos. ¿Ya? Entonces, no tenía por qué, le dejé todo, ahí se quedó hasta el día de hoy. Y mire, ya han pasado más de, hasta ahorita, 15 años y más todavía. Y yo hace 4 años, 5 años que fui a Ecuador, todavía los tiene el hombre guardado. Y siguen ladrillos, y ladrillos serán, y las cucarachas están más disecadas que para museo. Entonces, pero uno cumple una promesa. ¿Y cuánto de nosotros le hemos prometido? Hay muchas personas que se arrodillan delante de un cultivo, como la Pachamama, ¿no? Y el Señor, hoy voy a sembrar esta chacrita, estas humildemente 20 hectáreas de papa, Señor. Lo que produzca de ahí, yo te voy a dar un poquito, Señor, pero
Que no venga el hormigón, que no venga el pulgón y no venga ninguna de su banda de gusanos a mi chakra, Señor. Entonces le pide. Y entonces llega tiempo, 3, 4 meses, no sé, ahí sí estoy perdido en la papa. Mi hermana Angeli, que es experta en papas, a ver si me ayuda. ¿Cuántos meses sale la papa? Entonces, el tiempo que demore, cosecha. La producción bota una primera carga, o sea, unos primeros frutos. Eso se llama primicia. Eso después vamos a hablar. El resto, en el total, todos se han reído. Entonces, el resto en el total, eso es la ganancia. De esa ganancia que cosechen, por ejemplo, 100 sacos de papa, 10 saquitos son para Dios, porque usted le... 9 meses, ahí está, ¿no? Casi un año. Por eso que el diezmo no es cada día. A veces vamos a la iglesia, hermano, vamos a pasar la colecta, el diezmo. Mi hermano pasa con... Ya. Va al otro siguiente día a reposar. Hermano, estamos pasando... Hay diferentes iglesias que cada domingo pasan el diezmo. Entonces, el diezmo no es todos los días. El agricultor va a terminar en deuda. Todos sin cosechar va a seguir pagando el diezmo. No. El diezmo es una vez al año, dice la Escritura. Yo digo lo que la Escritura ha dicho. Y eso lo dijo. Siguen preguntando, ¿y dónde este hermano sacó que es una vez al año? Deuteronomio 14, 22 y 23, para aquel hermano. Entonces, imagínense. Nosotros como no sabemos, bueno, dice diezmo, hay que pagar diezmo, entonces pagamos por pagar y damos por dar. Pero no es así, tiene su tiempo y el cumplimiento también de la ofrenda. Entonces, eso usted promete, y así mismo el que siembra tomates, el que va a criar truchas, tilapias, langostinos o peces o diferentes especies o animales, ganados, etc. Entonces, lo mejor, usted a Dios. Pero eso, usted mismo como Jacob, todos somos como Jacob, siempre estamos ofreciendo a Dios. Entonces teníamos que cumplir con Dios. Yo con cucarachas o ladrillos o sin ladrillos, igual tuve que cumplir con mi promesa. Claro que no le cumplí todo lo que le ofrecí, pero en algo puse la mano ahí. Porque también las cucarachas no se hicieron nada. Continuando. Entonces, en este tiempo, ahora sí hablamos de este tiempo, en este tiempo, cuando uno habla de la palabra diezmo, se refiere a que es el 10% del porcentaje de una ganancia que tiene el agricultor como el que cría animales. En la ciudad hay muchas personas que no poseen chacra. Yo por con las justas tengo afuera un terrenito de 1 por 1,5 metros y con las justas he sembrado hay un limón y todavía no carga, y por ahí 2 plantas. Lo he cernido, ese pobre terrenito, le he metido un mango, le he metido palta, le he metido limón, le he metido flores. Creo que esos árboles no van a cargar nada, se han quedado como bonsai, porque mucho le he llenado ese terrenito pequeño. Ahora, yo en la ciudad, primera pregunta, ya hablemos para la ciudad. ¿Recibo bendición o no recibo bendición de parte de Dios? Porque estamos viendo, según lo que hemos analizado en la primera parte, es que el diezmo sale de la bendición que da Dios. O sea, usted no le paga a Dios nada adelantado, es por lo que Dios le ha bendecido. Así dijo la Escritura, lo que te hubiere bendecido, no dice lo que te va a vender a futuro. Entonces, la pregunta ahora es para los que estamos en la ciudad. ¿Hay bendición para los que estamos en la ciudad? Muchos dicen sí, sí. Otros hasta en inglés dicen yes. Dicen, y son de acá del Perú. Y ya. Mi hermano Edwin de Ayacucho me dice yes. Deuteronomio capítulo 28. Tomen nota. Versículo 3, hermana Milagros, por favor. Deuteronomio capítulo 28, versos 3. Vamos a ver primeramente si recibimos bendición en la ciudad.
Porque yo sé que muchos me van a decir, mano, pero eso era el tiempo de la agricultura, acá con las justas criamos 2 perros y eso no hay negocio, y encima tienen un poco de pulgas y las pulgas tampoco no se pueden vender, y en mi casa hay harta mosca, que si fuera negocio vender moscas, créeme lo que en Zapán tuviéramos, pero recontra que millonarios. Entonces, no tenemos bendición, hermano, en la ciudad. ¿Pero qué dice la Escritura? Libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 3. Serás bendito en la ciudad y en el campo. Amén, aleluya. La Escritura dice que seremos benditos. ¿Dónde? En la ciudad y en el campo. Entonces quiere decir que sí hay bendición en la ciudad. Entonces, ¿qué dice en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, ¿qué dice referente a los diezmos? Ahora sí vamos a agarrar lo que es Nuevo Testamento. Por una parte, cuando nuestro Señor Jesucristo vino acá a la tierra, en aquellos tiempos, mirando a los pobladores, les dijo, porque todos estaban pendientes de que tenían que pagar su tributo. Todos estaban pendientes, eso sí, no se olvidaban. Su tributo sí, que nadie nos toque. Es como nosotros los que tenemos nuestros negocios, nuestros contadores, atento ahí a la SUNAT. Ellos no pueden olvidarse, porque si se olvidan nos multan a nosotros y va a ser peor. Entonces, en aquellos tiempos, la gente, los pobladores también estaban atentos a pagar los tributos al César. A pagar los tributos al César. Entonces, por ahí pasando nuestro Señor Jesús, predicando la palabra de Dios, no faltó personas así como, bueno, ustedes se acercan y me preguntan, hermano Valdo, ¿ya te vacunaste? No faltó personas. Él no estaba tocando nada del César, pero ahí acercaron, no faltan las personas que dijeron, a ver, no le decían Señor, sino Jesús, ¿qué dices tú? Tenemos que pagar tributo al César. Pero ellos no lo decían por aprender, sino porque aquí lo agarramos a Jesús. Y los soldados estaban así para agarrarlo ya con la lanza. Y Jesús nunca les daba la contraria, entonces los dejaba en las mismas. No les daba lugar para que ellos lo atrapen. Entonces, libro de San Mateo, capítulo 22, versículo 17, 18, 19, hasta el versículo 21. Libro de San Mateo, capítulo 22, versículos 18 al 21. Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo, perdón, desde el 17, ¿verdad? Ya, versículo 17. Danos pues tu opinión. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? 18. Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Enséñenme la moneda con que se paga el impuesto. Le trajeron un denario y Jesús le preguntó, ¿de quién es esta cara y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron, del emperador. Jesús les dijo entonces, pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces la Escritura dice claramente, en aquellos tiempos le dijeron, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esa fue la pregunta. Entonces dijo el Señor, mas Jesús entendía la malicia de ellos. Sabía que no le hacían por aprender, sino por agarrarlo ahí en la infracción. Y él les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me tentáis, hipócritas?
le dijo el Señor. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos efectivamente sacaron una moneda y se la dieron. Era un denario. Entonces les dijo, ¿cuya es esta figura? Y lo que está encima escrito, como decir, ¿de quién es este rostro? Y varios dijeron, del César, gritaron todos, del César. Entonces dijo el Señor, muy bien, dícenle del César y dícenle pagad. Entonces pagar pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Para pagarle a César hay que pagar tributos, o sea, los tributos que nosotros los pagamos muy contentos. Pagamos el agua, pagamos la luz, pagamos todo. Lo que no pagamos es el aire nomás. Nos faltará por alguien que venga y lo registre que es de él y nos cobre impuestos hasta por respirar. Entonces ahora hasta la luna la han comprado, hasta el sol, todo le estamos dando propiedad. Ahora, el aire, ¿a quién le pagamos? Ese tributo. Tendríamos que pagarle a Dios. Entonces, pero este pago que recibe Dios de nuestras ofrendas no es para los pastores, entiendan bien, no es para que vivan cómodamente ellos. Si bien cierto dice que para su alimento, para lo necesario del cuerpo, no para nuestras vanidades. Si alguien quiere ya algo para su vanidad, entonces tendrá que trabajar. Por eso hemos dado un texto antes que ha corroborado de que Pablo no incentivaba a ser ocioso, sino a trabajar. Y aun cuando tuviera enfermos, sus manos le sirvieron, dice, para trabajar, dice el Señor. Nuestro Señor Jesús, cuando dice en la misma escritura, y lo dijo en San Mateo, capítulo 10, versos 10. Estos son algunos de los textos que mis hermanos dominicales siempre nos comparten. Y yo los toco también porque también queremos aclarar, porque se ve de una forma nomás y no de la forma espiritual, sino literalmente nomás. Libro de Mateo, capítulo 10, versículo 10. Ni provisiones para el camino. No lleven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces dice la Escritura, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero es digno, es de su alimento. ¿Se da cuenta? El obrero es digno de su alimento. ¿Qué quiere decir? En este caso, por ejemplo, en este tiempo, no hay como los apóstoles. En este tiempo no caminamos como ellos, ni quizás con los mismos israelitas. Estamos a una figura de semejanza del cumplimiento. Ellos, siendo ellos, en ninguna parte de la Escritura le dijo el Señor, a los apóstoles les he dado el diezmo para que vivan del diezmo. No dice la Escritura en ninguna parte. El Señor Jesús le dijo, no lleves alforja, ni dobles zapatos, ni tampoco dinero. ¿Por qué? Porque en la casa donde entréis, dice en otra parte en San Lucas, voy a verlo. Porque en la casa donde ustedes entréis, ustedes deben saludar y decir, paz sea a esta casa. El saludo y lo que les sirvan en la casa, comerlo. Porque el obrero es digno de su salario. Libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 4 hasta el versículo 8. Libro de San Lucas, capítulo 10, versos 4 al 8. Libro de San Lucas, capítulo 10,
versículos desde el 4 hasta el versículo 8. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá, pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde lo reciban, coman lo que les sirvan. Amén. Bendito sea el Señor. Alguien por ahí pregunta, hermano, ¿qué significa el diezmo? Bueno, en la primera parte ya hemos explicado qué significa el diezmo. Vuelvo y repito nuevamente. Es la donación de la 10ª parte de nuestro ingreso, en el parte de la agricultura y en la parte de también la crianza de animales o ofrenda. ¿Ya, mis hermanos? Eso estamos viendo. Ahora sí continuamos. En Lucas capítulo 10, versos 4 dice al 8. No llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. En cualquiera casa donde entrareis, primeramente decid en esa casa, paz a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero es digno, es de su salario. No os paséis de casa en casa, y en cualquier ciudad donde entráis, y os recibieres comer lo que os pusieren delante, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? Cuando un obrero es levantado a la obra de Dios, a predicar sus palabras, va a ser difícil de que falte alimento, o una cama, o una casa donde posar. En el tiempo que el Señor le levantó los pies para salir a predicar el Evangelio, con un don, un ministerio, en la casa que llegaba, casa que había alimento. Inclusive me recuerdo que poco a poco fui tratando de acostumbrar mi estómago, porque en un día visitaba 10 casas, y en esas 10 casas no faltaba la gaseosa, no faltaban las galletas. En algunas eran naturales, nos daban su huevito sancochado, nos daban su caldito de gallina, en otros seco de gallina, etc. Y así, imagínense, 10 casas venían, pero recontra que comidos. Entonces, o a veces llegábamos a una casa, hermanito, y dice, quédese aquí, acá hay una camita para que descanse. Ahí nos quedábamos, descansamos, no faltaba. En un departamento, me acuerdo que en una casa, nos posaron en una casa del testimonio que les conté de la hermana que se sanó de su corazón, que tenía parte de mozos o empleados. Inclusive decían que para lavar nuestras túnicas, sus empleados. Yo le dije, no, la túnica la damos nosotros, es algo delicado. También querían a veces tendernos la cama, y le digo, no, nosotros lo tendremos normal, somos personas, no somos de repente tan ociosos. Y así nos ayudábamos, nos dábamos la vajilla, todo. Pero siempre hay el cariño en las casas, siempre el cariño. Lo que uno no tiene es que abusar de eso. Por eso el Señor está recalcando y dice, lo que les den de comer, recíbanlo. Coman bien, aliméntense bien. Si es que entra, bueno, a mí también ya por parte así decía, ya estoy lleno, no puedo participar de más. Tenía un hermano que caminaba conmigo, él sí comía por mí el doble también. Había casas en que no voy a mentir. Me acuerdo una vez, pasó un caso, un ejemplo. En una casa, esto era en Santo Domingo, de los Colorados, en Ecuador. Llegamos a ver un enfermo. Y el enfermo ya se sanó, se curó todo por la obra del Señor, la misericordia de Él lo sanó. Entonces, ya para despedirnos, en esa casa criaban tilapias. Tilapias criaban bastante, y de río, naturales. Entonces dice, por favor, no se vayan, vamos a hacer una cena en la tarde. Van a pescar unas tilapias para que coman. Normal, nosotros nos quedamos a cenar. Nosotros no hemos dicho en ninguna manera, hermano Osvaldo, por favor, quiero que
maten un poco de tilabios para comer. No, fue su voluntad. Esa es su voluntad de ellos. Entonces, en aquel día comenzó un gallito a cantar antes de las 6 de la tarde. Hay en diferentes provincias y países tienen diferentes, como les digo, costumbres, devociones, creencias. Y que cante un gallo antes de las 6 dice que era mal agüero, de que el gallo ya lo estaba salando y que, bueno, en fin, ya se imaginará las cosas que me decían. Yo le digo, hermanita, no, hay que creer en el Señor. No, hermanito Osvaldo, reprenda ese gallo. ¿Cómo voy a reprender un gallo yo? Entonces, al último ya no me tocó más que decirle, con el dolor en el alma, para todos los que cuidan los animales, de decirle que lo sacrifiquemos al gallo, porque era la única solución. Si ya no quiere que el gallo le siga cantando. Entonces, a la final tuvieron que matarlo al gallo. Por el gallo ya, ¿qué? Venga para acá, y se lo hicieron un buen seco. Y era un gallazo todavía, que pelaron. Conclusión, el gallo lo pelaron, hicieron. Yo me había ido a bañar al río, contento, subiendo. Recuerden que el obrero es digno de su salario, dice. A mí no me pagaban, me estaban invitando a una comidita y yo estaba aceptando. Tampoco podía ser una persona malcriada o malagradecido. Me fui a pegar un baño en un río que había en esa parte y regresando, sorpresa, había un excelente seco de gallo. Dice, pero la carne del gallo es duro. El gallo viejo es. Entonces, bueno, cuando llego yo, me habían puesto la pierna, la entrepierna y creo que el pecho, casi medio gallo me han tirado a mí un plato. Pero el hermano Osvaldo tampoco no come tanto. Entonces, un platazo. Y a mis hermanos compañeros les servían una presa. O sea, una presa tampoco chiquita, normal, les sirvieron a ellos. Habían 3 platos en la mesa. Entonces, bueno, yo venía secándome y cuando en eso paso a la mesa, me siento y el hermanito que estaba, el que comía más, se jala el plato, el de la presaza. Se lo lleva él. Yo no dije nada porque la verdad que no me gusta mucha carne ya. Con una presa chica estaba contento. Hace el cambio de los platos, se lo lleva él. No me dijo nada a mí tampoco. Dijo, este es mi plato y se lo jaló. Bueno. El otro hermano normal, humildemente, cogió su plato con su presa. Y en que iba a comer, llega la dueña y dice, no, hermanito, se ha confundido de asiento. Hermanito le jala su plato y me lo cambia. El pobre hermano le da un plato chiquito. Yo le digo, no, hermanita, dele nomás su platito a él, que como él come más, yo como poco nomás. Estábamos comiendo y otra vez ese gallo vuelve a cantar. Otra vez el gallo me dice, ¿qué cantar? Entonces, la señora lo queda mirando, el criado le dice, oye, Juancho, ¿qué gallo has matado? No, usted es que el que cantaba. Pero te estoy diciendo que mates el gallo que canta antes de las 6. Y otro gallo más tuvieron que matar. Y al final tuve que quedarme otro día más a comer otro gallo más. Y al final, hasta pescado, 3 días me quedé en esa casa. Por eso dice, cuando vayas a una casa, estate ahí. Y no andes de casa en casa. Por ejemplo, esto el Señor me explicó cuando andaba en la obra. De que cuando uno va a un departamento, por ejemplo, el Señor nos enviaba a nosotros a un departamento. En ese departamento alguien, Dios tocaba su corazón y decía, hermanitos, quédense en mi casita, aquí hagan la obra. Nosotros nos quedábamos. De ahí yo tenía más ofertas. Habían hermanos que decían, hermanito, ven a mi casa. Podían ser las mejores casas. Yo ya no me cambiaba, ahí me quedaba. Porque así es la voluntad de Dios. En la casa donde uno entra y lo recibe, ahí debe quedarse. Habíamos hermanos de repente que nos abren la puerta de la primera casa, una de adobe, y estamos incómodos. Y no falta por ahí viendo un hermano ya con un edificio, una mansión, y decimos, hermanito, ¿por qué no te, hermanito? Muchas gracias. Ni termina la palabra de decir, vente a mi casa y ya está con la maleta afuera en el carro. Uno no debe cambiarse, debe estar en la casa donde llega. Eso dice Lucas capítulo 10, versículo 7. Y no os paséis de casa en casa, sino en la casa donde lo recibe. Ahí terminen su ministerio, su hora, hasta que el Señor lo retire. Entonces, esta es una parte
de que las personas comparten también su bendición. Y esto en el Nuevo Testamento sí lo recalca en varias veces. Y muchas personas quedan así. Entonces hay personas que se aprovechan de esto y van recaudando dinero. Y eso la Escritura no está hablando ahí. Está hablando de la comida, algo que usted le dé, eso se puede recibir. Pero si alguien le dice, hermano, yo me siento agradecido con Dios primeramente y luego con usted, ¿cuánto es el favorcito? Yo le voy a decir, deme su voluntad, porque igual es como cobrar. Esa voluntad y ese pago es a Dios. Ese pago es a Dios. ¿De qué manera? En este tiempo Dios ha levantado una congregación que está presentando ofrendas, holocaustos, conforme a la Escritura, a la enseñanza y conforme al diezmo, cómo se debe dar cumplimiento con los diezmos. Ahí se debe llevar y presentar en ofrenda, en agradecimiento al Señor. También hay muchos hermanos que dicen, hermano, no, pero este dinero yo lo voy a dar a las viudas, yo lo voy a dar a los pobres, a los menesterosos. También sería muy bueno. Por eso hay trabajos de obra de bien social. Hay trabajos de obra de bien social. Pero la Escritura dice en 1 Corintios capítulo 14 versos 40. Dice que Dios es orden. 1 Corintios capítulo 14 versos 40 dice que Dios es orden. No es que en la iglesia todo el mundo agarra, o Raimundo y todo el mundo agarran los diezmos. No, hay que ser uno celoso. Por ejemplo, cuando yo caminaba en la obra, varias hermanitas sacaban, y no le voy a mentir, sacaban 800 soles, 1000 soles, hasta 1500 soles. Hermano Osvaldo, para que lleves el diezmo y me lo vayas a dejar allá en el lugar indicado. Yo al ser una persona mala realmente le cogía esa plata y me la llevaba y me la gastaba. Pero yo que le decía, hermanito, no, esto no debemos tocar nosotros. No ofrezca a cualquier persona. Usted debe acercarse a las autoridades. Para eso Dios establece autoridades. Por ejemplo, quien debe hacer esta distribución de estos diezmos hoy en día, Dios ha establecido a una persona, así como en el tiempo de Ezechías. ¿Se da cuenta? Ezechías no era Dios, tampoco era el hijo de Dios, tampoco era un profeta. ¿Qué era Ezechías? Ezechías era un rey de Israel, pero a él le fue dado la disposición para que administre, para que vaya dando a cada cosa en su lugar, en su momento. Igualmente en estos tiempos, la Escritura es clara. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 45, versículo 16 y 17. Libro de Ezequiel, capítulo 45, versos 16 y 17. Libro de Ezequiel, capítulo 45, versículos 16 y 17. Todos en el país están obligados a entregar esta ofrenda al gobernante de Israel, el cual se encargará de dar los animales para los holocaustos y lo necesario para las ofrendas de cereales y de vino en las lunas nuevas, en los sábados y en todas las fiestas de Israel. Deberá también presentar los sacrificios por el pecado, las ofrendas de cereales, los holocaustos y los sacrificios de reconciliación, para que se le perdonen los pecados a Israel. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces la Escritura es clara. Y todo el pueblo de la tierra será obligado a esta ofrenda para el príncipe de Israel. No dice para Jehová Dios, no dice ahí que se le dará al Hijo de Dios, no dice que se dará al profeta, no, al príncipe de Israel. Quiere decir un gobernante en Israel. Y el príncipe, él será el dar el holocausto. Y claro, él sí lo lleva a Dios. ¿Me entiende? O sea, esto es un margen de tributo que Dios ha preparado, así como existe en el mundo.
Usted paga a una persona y la persona es el que recién envía y esa persona de ahí vienen las obras. Claro, algo parecido como por ejemplo en la municipalidad. Usted va, se presenta ante la municipalidad de su distrito, no hace nada. Ellos tienen que gestionar a la provincia para que el regidor tramite y venga ese cumplimiento. Entonces, no, pero yo pago mis impuestos, necesito que me arregles esta calle. Le dicen al alcalde, ¿qué va a hacer? Eso depende de, por ejemplo, acá en el distrito Caraballo, depende de Lima. Lima es el que da los medios económicos. Entonces, alguien tiene que distribuir, todo hay un orden. Entonces, dice la Escritura que Dios ha puesto al príncipe de Israel. ¿Y quién es el príncipe? El hijo del rey. ¿Se da cuenta? Entonces, el príncipe o el sucesor de nuestro maestro, dice, a él le será el dar el holocausto y el sacrificio, y la libación y las solemnidades, y en las lunas nuevas, y en los sábados, y en todas las fiestas, y en la casa de Israel. Él dispondrá, escuche bien esa palabra, de disponer. O sea, él es el que dice, va a presentar 30 ovejas. De esta parte van a llevar en ayuda para los hermanos de la selva. En esta parte vamos a llevar en ayuda para los hermanos levitas. Al maestro Ezequiel, cuando estaba en vida, habían varios padres y madres que llevaban a sus hijos y sus hijas y los dejaban ahí. A esos niños, ¿quién alimentaba? Habían padres que no daban nada. O habían, en este caso, madres desamparadas que sus esposos las golpeaban, las pegaban, entonces ellos se separaban y entonces el maestro Ezequiel se hacía cargo de los hijos para apoyarlo de una forma económica. Por ejemplo, nuestro maestro Ezequiel adoptó creo que 2 hijas, que no son hijas reales de sangre, pero las adoptó y las ha criado con educación. Algunos de ellos han aprovechado, otros no aprovecharon. Entonces, todo esto dispone el rey. Cuando se enfermaba, alguien tenía que correr a cargo. De repente alguna necesidad. De repente hay sacerdotes que han perdido sus esposas, porque así fue la voluntad de Dios. Y si quedaron sus hijos pequeñitos, huérfanos. Entonces, de esto se cubría. Entonces, en varias partes más que la Escritura ya habló, se tenía. Pero ¿quién es el que dispone? ¿El hermano Osvaldo, el diácono, el pastor anciano? ¿Quién es el que dispone? Hay uno. No cualquiera mete la mano, bueno, aquí nos toca la repartición a cada uno, tú agarra para acá. No, eso es pecado. Si uno va a hacer eso, peca contra Dios. Y nadie puede tocar lo que es de Dios. Eso sí es grave. Entonces por eso hay que entender, no se puede disponer uno. Bueno, a mí me parece que, ¿por qué tocar este diezmo si lo podemos este diezmo invertir? ¿Qué tal si hacemos el baño de mi iglesia, etcétera? Uno a veces en la ignorancia peca. Uno peca contra el Creador. Entonces a él le es dado el disponer las expiaciones, el presente, el holocausto, los pacíficos y todo en la casa de Israel. Entonces a él debe llegar. Y ya de ahí él dispondrá para dar estas partes. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 9 versos 13, estamos en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 9 versos 13, el apóstol Pablo decía, ¿no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y los que atienden al altar participan de lo que se ofrece en el altar? Libro de Primera de Corintios capítulo 9 versículo 13. Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo viven del templo, es decir, que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios comen de la carne de los animales que allí se sacrifican. Amén. Bendito sea el Señor. Otra parte también que me estoy olvidando recalcar, nuestro maestro Ezequiel. Nuestro maestro Ezequiel era una persona muy trabajador. Él tenía 7 oficios. Y aparte, él le gustaba mucho la agricultura. Y en Alto Monte tenía su propio ganado, sus propias chacras.
donde él mismo trabajaba, por eso está hay fotos en tractores, él no le la tierra. Entonces, él también tenía un ingreso económico, personal de él. Parte de él también ayudaba a personas necesitadas, muy aparte de lo que se llegaba. Igualmente, hoy en día, su hijo también es una persona emprendedora, también trabaja, no es una persona que de repente van a pensar, no, es que en la congregación el diezmo sirve para alimentar a esa persona. No, él también es una persona profesional, una persona que también tiene sus negocios y también continúa en los trabajos de agricultura. Entonces hay que entender que Dios ha dejado el diezmo para la ayuda humanitaria. ¿A quiénes? Levitas, sacerdotes que atienden el altar y el templo. También ha dejado para la ofrenda, que se presenta la 10ª parte del diezmo, para ofrenda y holocaustos. Ha dejado también para la viuda, el huérfano y por ahí un menesteroso, decía, un extranjero que llegue a refugiarse, para darle parte de alimentación. Amén, hermanos. Entonces, para esto, no ha dejado para que nosotros estemos comprando carros, últimos modelos, o de repente zapatillas, o de repente mansiones para nuestro beneficio. No. Si alguien hace eso, se está yendo en contra de Dios. Por eso dije que la plata es tentativa, hay que ser muy cuidadoso. Por eso Dios pone no a cualquier persona. Si Dios levanta un instrumento es porque Él lo va a guiar, porque Él lo va a conducir. Para eso Dios instruye a las personas. Continuando. Entonces el mismo apóstol Pablo nos testifica en 1 Corintios capítulo 9 versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario, y que los que sirven al altar, del altar, participan? Dice el apóstol Pablo. Pero en el versículo 12, un texto que usan siempre mis hermanos religiosos, leo de Hermana Milagros, 1 Corintios capítulo 9 versos 12. Libro de Primera de Corintios capítulo 9 versículo 12. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros, pero no hemos hecho uso de tal derecho, y hemos venido soportándolo todo por no estorbar el anuncio del Evangelio de Cristo. Eso es lo que está sucediendo en la congregación israelita. Varios sacerdotes y levitas teniendo el derecho de tomarlo, el diezmo, una parte de ello, no lo están haciendo. ¿Y saben por qué? Porque la Escritura dice, no queremos ser obstáculos o piedra de tropiezo, o no quiero que por causa del diezmo usted ya no busque al Señor, o por causa de esto usted ya se retire de la congregación.